El mundo conoce a Lamine Yamal, o al menos la versión que nos han presentado, el niño de oro del fútbol, el salvador predestinado. Pero hoy no vamos a hablar de esa leyenda. Hoy vamos a contar la verdad que se esconde detrás. Una verdad construida sobre una serie de actos que definen un carácter, no una carrera. Porque la pregunta importante no es qué tan bueno es con el balón. La pregunta es, ¿quién es realmente Lamine Yamal cuando se apagan los focos? Acompáñame a descubrirlo a través de 6 de sus peores acciones. Vamos con la primera. El pacto que vendió un futuro. ¿Cómo consigue un niño de 14 años al agente más poderoso del planeta? La respuesta no está en su talento, sino en una transacción fríamente calculada, una que él mismo diseñó. Al ser consciente de las dificultades económicas de su familia, Lamine no vio un problema, sino una palanca de poder. Fue él quien instó a su padre a contactar a Jorge Méndez con un mensaje claro y brutal. Dile que seré el mejor, pero que compre nuestro futuro ahora. No fue el gesto de un niño asustado, sino la estrategia de un veterano. Usó la vulnerabilidad de su propia gente como capital inicial para asegurarse un lugar en la élite del poder futbolístico. A los 14 años, mientras otros soñaban con jugar, él ya estaba negociando el precio de su lealtad y la de su familia. El acuerdo con Méndez no fue un rescate, fue su primera gran jugada maestra de manipulación. La segunda, la venganza personal disfrazada de indisciplina. Todos oyeron hablar de un acto de indisciplina que lo apartó brevemente de la selección sub-17. La prensa lo minimizó, pero ¿qué fue lo que ocurrió realmente? La verdad es una historia de venganza. Semanas antes, en un partido, un defensa del Real Madrid le había ganado un duelo limpio, una afrenta que Lamine no estaba dispuesto a perdonar. En la siguiente concentración, organizó su desquite. No fue una pelea, fue un acoso metódico. Esperó a que el chico estuviera solo y lo humilló, recordándole aquella jugada. El ataque culminó cuando Lamine le arrebató el teléfono y lo hizo pedazos contra la pared. Y frente a la reprimenda del entrenador, ¿creen que pidió perdón? La realidad es mucho más oscura. Lo amenazó directamente, alardeando del poder de su agente. Demostró que no solo era un talento en el campo, sino que también era un matón consciente de su impunidad. La tercera, su guerra de ego contra el gigante Nike. Una cosa es tener confianza y otra muy distinta es la arrogancia desmedida. En su negociación con Nike, Lamine no se presentó como un socio, sino como un superior. En una reunión clave en Ámsterdam, desestimó con desprecio los diseños que le ofrecían, llamándolos de perdedores. La exigencia que puso sobre la mesa dejó helados a los ejecutivos. Su logo personal debía ser más grande que el de Nike, en una declaración de guerra a la identidad de la marca. El punto de quiebre llegó cuando en medio de la tensión amenazó con llamar a Adidas desde esa misma sala. No estaba negociando, estaba dictando términos. El incidente reveló un ego tan grande que ni una de las corporaciones más poderosas del mundo podían contenerla. Un ego que ve a los patrocinadores no como aliados, sino como sirvientes. La cuarta fue la subasta de una identidad nacional. La decisión de jugar para España se vendió como un acto de amor, pero fue concebida como un negocio. Lamine dirigió personalmente una estrategia de doble juego para maximizar sus ganancias, usando a Marruecos como un peón. Su entorno presentó a la Federación Marroquí una lista de demandas extravagantes, sabiendo que eran casi imposibles de cumplir. ¿Y cuál era el propósito real? Usar esa supuesta oferta como un arma de negociación contra España. La táctica fue un éxito. La Federación Española, ante el pánico de perder a su futura estrella, cedió y le otorgó el contrato más lucrativo de la historia para un jugador de su edad. Lamine no eligió una bandera, eligió una oferta. Convirtió el orgullo y la esperanza de dos naciones en una simple guerra de oferta
donde él era el único ganador. La quinta, la agresión y el encubrimiento en la noche de Barcelona. El poder no solo corrompe, también revela. Tras una victoria del equipo en una exclusiva discoteca, un futbolista de otro equipo se acercó a Lamine y le hizo un comentario en tono de broma sobre su carrera. La reacción de Yamal fue instantánea y violenta. Le arrojó su bebida a la cara, iniciando una pelea. Él fue el agresor, no su entorno, pero lo que hizo después fue aún peor. Activó una maquinaria de encubrimiento digna de un capo. Su seguridad personal intervino, sus abogados silenciaron a la víctima con un cheque y él mismo se aseguró de que las grabaciones de seguridad del local desaparecieran. No fue el error de un joven superado por la situación, fue el acto calculado de alguien que se sabe por encima de las consecuencias, alguien que entiende que su poder le permite reescribir la realidad a su antojo. La sexta, el desprecio por la historia y sus leyendas. Si hay algo sagrado en un club como el Fútbol Club Barcelona es su historia, encarnada por sus capitanes, un respeto que Lamine demostró no tener. Durante una visita de Carles Puyol a un entrenamiento, mientras el eterno capitán daba una charla sobre los valores del club, Lamine se burlaba. Fue escuchado murmurando a un compañero: "Mira el abuelo contando batallas, este ya no entiende que el fútbol es un negocio". Este comentario es más que una simple broma, es una declaración de principios, es la visión de un jugador para quien la historia, el respeto y los valores son conceptos anticuados. Para él, el Barça no es una causa a la que servir, sino una plataforma para su propia marca. Las leyendas no son inspiración, son obstáculos de un pasado irrelevante. Así que cuando vemos a Lamine Yamal en el campo, debemos preguntarnos qué estamos aplaudiendo realmente. El talento es innegable, es evidente, pero las acciones que hemos relatado hoy pintan el retrato de un carácter muy diferente al del héroe que nos han vendido. Un estratega, calculador, un acosador vengativo, un ególatra sin límites, un mercenario de su propia identidad, un agresor con poder de encubrimiento y un joven que desprecia la misma historia que le da la oportunidad de brillar. Este es el verdadero Lamine Yamal, y la pregunta final que queda en el aire es: ¿puede el talento, por muy grande que sea, justificarlo todo? La respuesta se la dejamos a ustedes.